hemos visto lo que es la dispensación, gloria al Señor, de la promesa, ¿sí? En donde después que Nimrod desciende de Cam, fundó un imperio a orillas del río Éufrates y fue cabecera de su reino Babel, ¿sí? De allí salió Asur y edificó en Nínive en Rebiot, ¿sí? Y de ahí dice que el trato de Dios con toda la humanidad no ha tenido buen fin a causa de la maldad del hombre. El hombre siempre ha fracasado en ese aspecto, amados hermanos. Dios le ha dado el libre albedrío y ha hecho lo que su carne le pide y no lo que Dios le ha mandado. Llamamiento aquí con Abraham, ¿sí? Este llamamiento de Abraham pone de manifiesto su amor y su poder, ¿sí? Su amor es el que con el llamamiento de Abraham, ¿sí? Hace posible la continuidad del plan de redención para la humanidad. Dios habla que a través de su linaje, a través de Abraham, de la simiente prometida iba a venir el Mesías, bendito sea nuestro Dios, ¿sí? Entonces, vemos que también en la clase anterior habíamos visto que el estado del hombre con Dios era de amistad con Dios, ¿sí? Abraham es llamado con el honroso nombre como amigo de Dios. Fíjese qué maravilloso que tenía Abraham, ¿sí? Con ser amigo de Dios, amados hermanos. Dios le hace ese llamado y le permite, ¿sí? Poder hacer esta bendición tan grande. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Llegaron, amados hermanos, y le fue obediente, ¿sí? Fue obediente a Dios. Y en esto, ¿sí? El pacto abrahámico es algo maravilloso que Dios hace. Recordemos que solamente Dios puede hacer pacto con el hombre. De Dios hacia el hombre. El hombre en este tiempo no puede hacer pacto con Dios. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Si a ti te dicen, mira, haz un pacto con Dios, trae esto, trae lo otro, déjame tu casa, déjame tu carro. No haga caso, hermano, porque en este tiempo Dios, ¿sí? No es de esa manera. Recordemos que siempre los pactos es de arriba hacia abajo, de siempre de Dios hacia la humanidad. ¿Sí? Entonces el pacto que hizo Dios con Abraham es confirmado en sus hijos, en Isaac y en Jacob, recordando en el libro de los Salmos y algunos otros, ¿sí? Que tenemos aquí. Reiteradamente en este pacto Dios habla, en este pacto de la bendición que incluye a toda la humanidad, cuando dice, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Amados hermanos, esta bendición no es otra cosa sino la salvación. Vemos que a través de ello y de Jacob, ¿sí? De Isaac y de Jacob, viene lo que es también, pues, la salvación, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Su vida la dio por nosotros. Después de la caída del hombre en el pecado, Dios reveló su propósito de proveer salvación a los pecadores. Dios vio que el hombre de alguna manera fracasaba y siempre tuvo un plan especial para que el hombre pudiera tener salvación. Amados hermanos, Dios es maravilloso y es hermoso en ese aspecto de que Dios siempre ha tenido esa esa disposición de que nosotros seamos, hermanos, su linaje, sus hijos, una grande bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Abraham tomó después nos dice que afirman en que lo que toca a Abraham, con que Dios directamente hizo el pacto, poseyó la tierra de Canaán en todo el sentido en que el hombre puede poseer una tierra.
pasó su vida de allí donde murió y fue sepultado, reposando sus cenizas en la cueva de Macpela, y de ahí lo mismo puede decirse de su descendencia, Isaac y Jacob, a quienes dio un lugar permanente en la tierra de Canaán. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Y en este tiempo vamos a ver, a concluir otra vez, una vez más, responsabilidad que tenía el hombre, amado hermano, con Dios en esta dispensación. ¿Sí? En esta dispensación, la responsabilidad que tenía el hombre, ¿sí?, era conservarse amigo de Dios. Conservarse amigo de Dios. Qué hermoso, hermano, es que Abraham pudo ser su amigo de Dios. Fe y obediencia eran en este aspecto, eran imprescindibles en este pacto. ¿Sí? En el pacto de Abraham hacia Dios, correspondencia lógica del trato que Dios dispensaba a su amigo. Era necesario, ¿sí?, que el hombre pudiera tener pues esta responsabilidad, amados hermanos, con Dios, ¿sí? Entonces de aquí Dios aparece a Isaac, hijo de Abraham, ¿sí?, para confirmar las promesas y el pacto que había hecho con su padre, diciendo además, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré. Gloria a Dios. Entonces Dios le había dicho a Isaac, ¿sí?, que no tenía que descender a la tierra de Egipto, ¿sí? Tenía que obedecer, amados hermanos, y vemos que eso es lo que le había dejado, ¿sí? Tenía que ser obediente Isaac. Y continúa el conflicto de los siglos, ¿sí? Así como Dios en su fidelidad sigue adelante en sus planes de redención del hombre para que el hombre pueda tener salvación, gloria a Dios, siempre le da oportunidad para que el hombre pueda tener acceso a la vida eterna. Así también Satanás se mantiene firme en sus propósitos malignos para impedir la obra de que el hombre no llegue al conocimiento de la verdad, de que el hombre no tenga comunión con Dios, de que el hombre no se acerque a Dios, encontrando en el mismo hombre elementos para su decidida oposición a Dios y consecuente ruina de la humanidad. ¿Sí? Siempre se ha dispuesto el enemigo. El enemigo Satanás vino a matar, robar y destruir. ¿Sí? Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, amados hermanos. Así como en la denominada dispensación de la promesa, como Dios había hecho una promesa a Abraham diciendo, haré de ti una nación grande, Satanás tomó ocasión en ello para lanzar un ataque más. Fíjese cómo el enemigo bien sabe dónde, dónde tirar las saetas, dónde tirar los dardos, dónde atacar. ¿Sí? Abraham de pronto cae en una trampa satánica, ya que habiendo pasado 10 años y hallándose aún sin descendencia, oye la voz de Sarai, su mujer. ¿Sí? Siempre debemos de tener oído para escuchar la voz de Dios y no del hombre. ¿Sí? Aquí en este aspecto, Abraham escucha la voz de su esposa Sarai. Vemos que Sarai era estéril, ¿sí? Su mujer para procurarse un hijo. En Génesis 16 del 1 al 3, Abraham se une a Agar, ¿sí?, sierva de Sarai, y engendró a Ismael, un hijo no conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? No era conforme a la voluntad de Dios, o como dice el apóstol Pablo, un hijo engendrado según la carne, ¿sí? Vemos que aquí siempre el hombre trata de ayudar a Dios. De una o de otra manera, vemos que aquí Dios le había dicho, a Abraham le había hecho una promesa, ¿sí?, que él
que si podía contar las estrellas del cielo, así sería su descendencia. Y tuvo que obedecer, tuvo que acatarse, mas sin embargo oyó a la voz de su mujer. Se acercó a Agar, ¿sí? Y tuvo un hijo, ¿sí? Ismael. En esto se ve cuán peligroso es querer ayudar a Dios. Quien dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Mis amados hermanos, cuando Dios hace una promesa, ¿sí? Dios cuando promete, Él cumple. No tenemos que ayudarle a Dios o dudar de que Dios pueda hacer las cosas. Pues, pues cuando tal pretendemos, lo único que conseguimos es crear problemas más allá de nuestra comprensión, como ocurrió en este caso, ya que la descendencia de Ismael constituye hasta nuestros días un gran problema para el pueblo de Israel, ¿sí? 100 años de edad tenía Abraham cuando nació Isaac, el hijo de la promesa, ya era un anciano, pues se podría decir que a nuestra edad, hermano. Recordemos que en los tiempos de antes el hombre podía durar hasta 200 años, 500 años, 1000 años, ¿sí? Aquí a esta edad de 100 años, ¿sí? Abraham tuvo a su hijo, nació su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Tenía que haber esperado. Cuando Isaac contaba con 40 años de edad, tomó para sí esposa, ¿sí? A Rebeca, hija de Betuel. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz sus hijos mellizos. ¿Sí? Con el nacimiento de los hijos de Isaac, Dios seguía adelante con el plan de redención, pero Satanás estaba en pie de lucha, dispuesto a estorbar este plan, impidiendo así la redención prometida. ¿Sí? Vemos una vez más, ya no era Abraham, sino ahora eran sus hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Una lucha entre hermanos. Decía que en el vientre de la madre estaban los dos peleando, luchando para ver quién iba a tomar, ¿sí? Quién iba a ser el primero. Pero vemos que Dios le dice que dos naciones hay en su vientre. Aquí Satanás encontró terreno propicio para realización de un plan subversivo y un ataque nuevamente. Vemos que Satanás no duerme. Él está como león rugiente buscando a quien devorar. De los hijos de Isaac, uno era profano contrario a las cosas sagradas, ¿sí? No se interesaba mayormente en los planes de Dios y su inclinación en ellos. Este era Esaú. Esaú era contrario a todo lo divino, ¿sí? Y el hijo primogénito de Isaac, ese era Esaú, al que le correspondía la bendición, al que le correspondía, ¿sí? La descendencia y todo lo que eran, pues, acerca de las bendiciones de Dios. Y Jacob, en cambio, se interesaba, sí, tenía interés en ello, por lo que procuró los derechos de la primogenitura, no tanto por lo que representaba en bienes materiales. Vemos que aquí al que era el primogénito le correspondían todos los bienes del padre, ¿sí? Tanto de animales, gente, todo lo que tenía lo poseía el primogénito. Pero en este caso, ¿sí? O sea, no pretendía Jacob, ¿sí? No tenía interés en ello, en todas las cosas materiales, ¿sí? Por tanto, procuró los derechos de la primogenitura, no tanto por la representación de bienes materiales, sino por la promesa y el pacto de Dios con Abraham. Pero equivocó el camino y quiso obtener para sí mismo lo que Dios había determinado por la elección, ¿sí? Hizo trampa,
¿sí? Fue así como Jacob, por su falta de sabiduría, abrió puertas y ventanas para que Satanás obrara. Dado que los métodos de Jacob usó para seguir la primogenitura no fue nada espiritual, tuvo que sufrir algunas consecuencias. Esaú aborreció de tal manera a Jacob y dijo, llegará en los días de luto de mi padre y lo mataré a Jacob mi hermano. Mis amados hermanos, esto es algo muy, muy serio, muy tremendo, porque entre manos ya sabíamos que le correspondía a Esaú, ¿sí? La bendición, pero de alguna manera se puso artimañas Jacob y robó, ¿sí? Le quitó la primogenitura cuando Dios ya se la había prometido, ¿sí? Y no nada más con ellos, sino también la bendición. ¿Sí? Entonces nos habla ahí en el libro de Génesis 27, se lo recomiendo que lo lea, todo el 27 hasta el 28, y viene todo ello. ¿Sí? Encontramos todos los detalles de cómo Jacob tuvo que salir de la casa paterna y todas las incidencias de su viaje a Padam Aram. Tuvo muchas cosas, muchas dificultades, amados hermanos, y vemos que aquí los ataques del enemigo ya eran directos, ¿sí? Entonces las condiciones eran adversas a todo ello y eso fue porque quiso ayudarle también a Dios. La bendición con la que Isaac bendijo a Jacob al despedirse es una amplitud maravillosa. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Haga venir a ser congregación de pueblos y te dé bendición de Abraham y a tu simiente conmigo. Qué maravilloso, amados hermanos, esta bendición. Analícela. Bendito sea nuestro Dios. Analice cada palabra y va a ver que va a encontrar mucho tesoro para su vida. ¿Sí? Entonces, esta bendición nos manda y nos dice que, el Dios omnipotente, para Dios no hay cosa que Él todo lo puede, que el Dios omnipotente te bendiga. ¿Sí? Y después te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo. Qué maravilloso era todo ello, hermano, porque sin ayudarle a Dios, Jacob tenía una bendición enorme. Y eso porque Dios ya lo tenía, porque a través de la descendencia de, de, de de Jacob iba a venir el Mesías, ¿sí? Entonces, vemos aquí, dice, y a tu simiente después de ti en tus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Amados hermanos, había sido, era un pueblo escogido que tenía una gran bendición, una bendición enorme entre los demás pueblos. El mismo Dios de victoria, el mismo Dios omnipotente con todos los atributos que Él tiene, era el Dios que había escogido a este pueblo, ¿sí? Para tener una nación grande, un pueblo santo, ¿sí? 20 años estuvo Jacob en Aram, ¿sí? Donde se casó y formó una familia que pasó de los siglos, serían un pueblo al recibir la ley de Dios y entrar en posesión a la tierra de Canaán. Constituiría una nación cuyo Dios sería Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ese mismo Dios es el que tenemos el día de hoy. Ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que está con nosotros. Bendito sea su nombre. Así muchos siglos después, Salomón pudo decir, el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Y en el Salmo 48:14, ¿sí? Se lee, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Amados hermanos, qué hermoso es que doble sus rodillas y saber que ese Dios maravilloso está el día de hoy con usted. Que nuestro Dios no está sordo, que tiene ojos y ve, tiene bocas y habla.
¿sí? No es mudo como los dioses de las naciones. Bendito sea su nombre. Estando en Padam Aram, en la casa de Labán, hermano de Rebeca su madre, Jehová habla a Jacob diciendo, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, porque yo seré contigo. Dice cómo Dios habla y le habla a este hombre. Yo conozco un Dios que habla, ¿sí? Y habla de una manera ordenada, no desordenada. Y ahí debemos de tener cuidado porque cuando hay hombres que tratan de decir es que Dios habla y cuando Dios no ha hablado, tenga cuidado, amado hermano, porque eso es grave delante de Dios. Bendito sea su nombre. Jacob cometió muchos errores, pero Dios es fiel y misericordioso y pudo cambiar el fracaso en triunfo. Mis amados hermanos, siempre que el hombre fracasa, vemos que hay un fracaso tras otro, pero siempre Dios es misericordioso. ¿Sí? Dice que es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Bendito sea su nombre. Esto fue lo que ocurrió en su camino de vuelta a la tierra de Canaán, ¿sí? En el arroyo de Jaboc tuvo un encuentro de gran bendición, ahí luchó con todas sus fuerzas este hombre, Jacob, para obtener la bendición del Dios de Betel. ¿Sí? Bendito sea su nombre. Fíjese qué tremendo, amado hermano, que tuvo que luchar toda la noche con Dios y dice que venció, ¿sí? Venció y no nada más, dice, venciste a Dios y a los hombres, bendito sea su nombre. Con su fortaleza venció al ángel y prevaleció. Oseas 24, 12, 4 y 5. Y el ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Has salido triunfador, amados hermanos. Y nosotros vemos que en un momento nosotros vamos y doblamos las rodillas, 5, 10, 15 minutos, ya me cansé, te levantas y luego dices, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no habla a mi vida? ¿Por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos señales? Porque nos hace falta, hermanos, doblar rodillas, ser ministrados por el mismo Dios omnipotente hasta encontrar la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, a Dios en nuestra vida, en su totalidad, es cuando vamos a cambiar completamente. Nuestra vida ya va a ser diferente. Antes de su encuentro con su hermano, Esaú, Jacob oraba a Dios diciendo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, al, al, al hacerse en la tierra de sus padres, se acercaba también el momento de que se cumpliera el voto que hizo en Betel diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz, a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Dice que qué maravilloso porque es una promesa que había hecho cuando vio Jacob una escalera, dice que alta, alta, que llegaba hasta el mismo cielo, y dice que ángeles de Dios descendían y subían en ese lugar. Y dice, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sí? Mis amados hermanos, la oración tiene poder, amados hermanos. Cuando nosotros platicamos con Dios en una actitud de, de, de que Dios lo adoremos, lo exaltemos antes que los problemas o las necesidades, amados hermanos, sientes una paz en tu corazón, en tu vida. Y Dios empieza a, a, a llenar tu vida y te empieza a hablar espiritualmente, hermano, y empezamos a crecer, ¿sí? En todo, en todo nuestro ser. Y vino Jacob, sanó a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padam Aram, acampó delante de la ciudad y erguió ahí un altar y llamóle
el Dios de Israel. Bendito sea nuestro Dios. Fíjese que qué tremendo, porque Jacob tenía mucho temor, ya que Esaú le había dicho: donde te vea y cuando mi papá muera, yo iré contigo y te mataré, porque todo lo que tú hiciste lo hiciste mal. Y era una revuelta, era algo tremendo, amados hermanos, que tenía Esaú con su hermano Jacob. Y parece que en este tiempo, amados hermanos, ya muchos de nosotros nos olvidamos y decimos: esos tiempos ya no son en nuestro tiempo. Ya eso ya no pasa en las familias. Pero vemos que sí pasa, amados hermanos. Hace unos días, hace un tiempo, amados hermanos, unos 2 meses más o menos, aproximadamente, unos primos hermanos, venían ellos y salieron de pleito. Y eso era ya un pleito que tenían ya, pues ya grande y de mucho tiempo. Y uno de ellos fue y pues lo balaceó, le dio un balazo, y esa persona salió con su carro. Y para esto se sube la mamá, porque la mamá no podía dormir, y dice: voy a ir por mi hijo, voy a ir por él para que ya se regrese, ya descanse y ya deje a un lado la bebida. Y estaban tomando. Y dice que se subió la mamá al carro y salieron los dos disparados de ahí, ¿sí? Y atrás de ellos, al que había balaceado, pues se subió a un camión. El camión de ellos era un camión de pasajeros. Y lo fue correteando, correteando, y en un tope el muchacho pues se frena un poco para pasar el tope, y el camión le llega por atrás, mandando el coche, pues se dio vueltas, se estampó pues con una banqueta, con un pedazo de concreto, y ahí quedó. Y fíjese qué tremendo, porque la mamá, que no tenía nada que ver en ese asunto, que era tía del muchacho que iba en ese camión, pues falleció. Falleció el impacto, le abrió la cabeza, le abrió el abdomen, y ahí instantáneamente tuvo una muerte, y el muchacho quedó detenido, amados hermanos. Y vemos y decimos: esto ya no se da más que en el Antiguo Testamento. Amados hermanos, Satanás vino a matar, robar y destruir. Y vemos que en este tiempo también son tiempos violentos, tiempos en donde la gente no conoce a Dios, no tiene el temor de Dios, no tiene el respeto de la vida. Pero yo te invito en esta noche a que sigamos nosotros, a través de estas predicaciones, a través de estos estudios, que tú conozcas y veas que Dios siempre, desde el inicio de la creación del hombre hasta nuestro tiempo, Dios le ha dado oportunidad al hombre para que el hombre pueda tener esa comunión con Dios. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó así nada más, se podría decir, al aventón. No, lo creó para que el hombre pudiera tener comunión, comunicación con Dios. Hombre significa en el latín el que mira hacia arriba, ¿sí? Nuestros ojos deben de estar mirando siempre hacia arriba, y la comunión la vamos a tener con ese Dios maravilloso, ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, amados hermanos. Espero que estos estudios estén de mucha ayuda en tu vida, gloria a Dios. Vamos a ir pues discerniendo la palabra, vamos a ir saboreando cada uno de estos puntos que tenemos en las Sagradas Escrituras, para que tú tengas ese alimento espiritual y tengas el conocimiento de la palabra. Así como estás, vamos a agradecer a Dios y vamos a decirle: infinito Padre, Dios de toda la gloria, le agradezco, Señor, por su infinita y misericordiosa, Señor, que tú tienes para conmigo, Señor. Has sido bueno con nosotros, Señor, y te pedimos, oh Dios, que tú nos permitas, Señor, poder conocerte, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, que tú nos permitas, Señor, poder tener un encuentro personal contigo, Señor. Llena nuestra vida. Llena nuestro corazón, Señor. Permite, Señor, que la humanidad, que el mundo, Señor, te conozca a ti, Señor. Que todos sepan que tú eres un Dios de victoria, un Dios bondadoso, un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios sanador, Señor, de toda la gloria. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre,
porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Nos has puesto, Señor, en un lugar, Padre Santo, donde reyes y sacerdotes, Padre Santo. Bástate mi gracia, dice la palabra, para que mi fe se perfeccione en ti. Bendito sea nuestro Dios. Amados hermanos, que tengan una maravillosa noche, gloria a Dios. Y dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios le bendiga, que tenga bonita noche.